Muy bien, gracias Raiza. Continuamos con mucho más en la mañana de todos y quiero darle nuevamente la bienvenida a un amigo ya de la familia Israel Quino, analista político, justamente para hablar de esta situación que está dando vuelta ya en varias redes sociales y también varios noticieros, y hablamos de la detención militares, que no es factible por la vía diplomática y lo vamos a desglosar a continuación con Israel. Nuevamente bienvenido, Israel. Alessandro, buen día, agradecido por la invitación, un cordial saludo a la audiencia de este evento del país. Bueno, Israel, a ver, se está trabajando de forma diplomática desde la Cancillería y desde las áreas competentes de nuestro país para repatriar a los militares, pero no es viable. ¿Cuáles son las condiciones que también pide el país vecino de Chile? Bueno, cualquier medida diplomática de acercamiento es propia de las relaciones entre dos estados, ¿no? Más cuando son limítrofes. Sin embargo, una decisión ejecutivo-gubernamental de determinado estado no puede interferir en la administración de justicia de otro, ¿no? Si fuera así, un país vecino nuestro, Perú, por ejemplo, por el conducto diplomático podría pedir la liberación de detenidos preventivos en Bolivia por robo agravado, atracadores. Eso es inviable, ¿no? Lo que sí se puede realizar es que mediante este tipo de acercamientos se pueda generar una revalorización de la autoridad jurisdiccional de la medida preventiva que ya se ha ejecutado. ¿Esto qué es, Alessandro? El pasado, entre el 7 y el 11 de septiembre, se realiza el arresto, la intervención por este hecho ilícito, aversión de las autoridades chilenas, hubo un traspaso de la frontera hacia Chile, no de 100 metros o de 200 metros, sino de 15 kilómetros, ¿no? Se ha también pues secuestrado armamento, dos fusiles FAL, se ha también encontrado el haber percutado proyectiles, ¿no? Aversión de Carabineros de Chile, que es una policía especializada anticrimen contra delitos del contrabando. Ya, ¿no? ¿En frontera? En frontera, exclusivamente en frontera, ¿no? En razón de nuestros efectivos militares del ejército. Esta detención, Alessandro, es por 90 días. Y ningún conducto diplomático va a ir en contra de la decisión de una autoridad judicial de Chile. Ya. Ahora, y no es el primer caso, el primer precedente que tenemos similares, por lo menos dos en nuestra historia reciente, el año 2013, cuando 3 conscriptos de igual forma pasan la frontera chilena, igual cargados de su armamento FAL, ¿no? Y estuvieron detenidos 100 días, 101 días. En el caso de 2017, que es lo más grave, y por ello ahora que evaluar la versión también que tenemos como Estado, y esto con el beneficio de inventario, por supuesto, ¿no? A la versión de las Fuerzas Armadas, es que se realiza se tuvo un impasse similar, un hecho de las mismas características a título de lucha contra el contrabando, y detienen a 10 personas, Chile, ¿no? Y de nuestro lado 2 efectivos militares, 2 efectivos también del orden chileno, ¿no? Ellos apenas ocurrieron los incidentes, se liberan a 2, ¿no? En el caso boliviano hacia Chile, y en el caso chileno no, nuevamente 90 días en detención preventiva. Sí. Pasa esto, Alessandro, y meses después, una de esas personas, que además habían civiles, ¿no? Una de esas personas detenidas en este tema del contrabando y la frontera, fue descubierta con otro hecho de contrabando. O sea, no fue la primera vez de esta persona civil, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen estos antecedentes? Y nos develan muchas cosas, Alexandra. Primero, que nuestras Fuerzas Armadas, el ejército en particular, no está preparado para la lucha contra el contrabando. Segundo, que no está formado, ¿no? Para ejercer ese tipo de labores. Una de los 3 efectivos militares detenidos, Alessandro, es un sargento, un teniente y un subteniente. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que saliendo del colegio militar, de su formación de 4 años en el colegio, lo han mandado a lucha de un delito transnacional. Claro. Nuestra policía está preparada, formada para la lucha contra el crimen. Y lo hablábamos detrás de cámaras de Israel. Antes teníamos la presencia del COA. Sí. Justamente especializada para la labor y control de contrabando en fronteras, entre otros, que ya no existe actualmente. Sí, hoy no existe, se ha generado toda una normativa legal de respaldo institucional para que ese trabajo sea también, se sume el ejército, ¿no? Las Fuerzas Armadas, porque no solo el ejército, también coadyuva la Armada. Y a raíz de esto, ¿no? Es que se genera una facultad operativa a las Fuerzas Armadas. Pero nos están demostrando, Alessandro, que no tienen esa formación, no tienen ese perfil profesional para ejecutar ese tipo de labores en razón de nuestras fronteras, ¿no? Porque si en frontera, ¿no?
no el efectivo militar, que además sigue un protocolo, sigue órdenes, porque no se puede mover si no usa orden, no tiene órdenes al respecto. Claro, ahí tuvo que haber una orden de abrir fuego, me imagino. Exactamente, hay un protocolo al respecto. Cruzan 15 kilómetros, Alessandro, ¿sí? Entonces, si esto es evidente, ¿no? Por como refieren las autoridades de la justicia chilena, nuestros efectivos ni siquiera saben manejar un GPS. Claro, porque están en territorio chileno. Claro. 15 kilómetros ya se adentraron hacia territorio Cualquier chileno. GPS puede tener una falla, si quiere usted, de 1 kilómetro, Claro. ¿ya? De precisión, pero se han pasado 15. Y además las autoridades chilenas nos dicen que en los teléfonos celulares han identificado, ¿no? Y advierten que ellos sabían que se pasaron de la frontera boliviana-chilena entre Pisiga y Colchane. Ya. ¿Esto qué es? Conociendo de este ilícito, además de la transgresión a una frontera, porque no están traspasando civiles que se confundieron y pasaron. Claro. Son efectivos militares, están armados, ¿no? Y estaban generando una operación combinada. Entonces, no es poca cosa. Por eso los delitos que se les imputan tienen que ver, por un lado, con el uso del armamento y portación de armamento, y por el otro, robo calificado, Alessandro. ¿Por qué robo calificado? Eso en nuestra legislación es robo agravado, o sea, robar con armas. ¿Qué implica? Y esa es la versión chilena, ¿no? Que tres familias denunciaron a carabineros del grupo OS9 chileno, que es un grupo anticrimen especializado de policías contra delitos transnacionales, en este caso contrabando, de que un grupo de efectivos militares les habían robado sus vehículos, 3 vehículos, ¿no? 2 rojo y 2 grises, ¿no? Es la versión que se tiene, y que les habrían despojado de sus bienes militares bolivianos. Conocido este hecho, Carabineros Chile los sube al vehículo, ¿no? Y van tras de ellos. Esa es la versión que se tiene de la audiencia, ¿no? Estoy describiendo lo que se conoce de parte de las autoridades chilenas. Los persiguen y ya noticiados de la persecución, cuando ya estaban yendo con dirección a territorio boliviano por el salar de Coipasa, abren fuego, ¿no? Disparan al grupo aparentemente de Carabineros Chile, ¿no? Y de allí generan ya la intervención, este grupo especializado policial, a nuestros efectivos militares, ¿no? Sargento, subteniente, un teniente. Los intervienen y a partir de allí pues identifican que evidentemente, porque ellos estaban retornando en los vehículos aparentemente robados de Chile. Los intervienen y tienen pues ahí el objeto del robo, el vehículo. ¿Cuál es la versión nuestra, de nuestras autoridades? Que estaban ejecutando una operación contra el contrabando. Si es que fuera cierto, ¿no? Y por supuesto hay que generar siempre el beneficio de la duda, si esto fuera cierto, nos están diciendo que nuestros efectivos militares no saben lo que están haciendo, pero que se pasan la frontera cada vez que se les da la gana. Claro. Entonces, es delicada la versión de nuestro Ministerio de Defensa al decir y poner las manos al fuego y defender a capa y espada una operación que por los elementos indiciarios de prueba, pues a todas luces se ve una inexperticia de la operación generada por el ejército boliviano, si es que así fue. Si es que evidentemente intervino contrabandistas, ¿no? Pero si es que la versión chilena habrían robado usando armas, vehículos de ciudadanos chilenos, es más grave aún. Claro. Lo cierto, Alessandro, que van a seguir detenidos. Y justamente quiero hacer hincapié en la situación que queda de ellos y la situación jurídica de ellos, de los 3 militares, también basándonos en lo que es las leyes chilenas. Si bien la vía diplomática está avanzando, ¿cómo va a ser ahora la vía legal, penal, judicial de los militares? ¿Cómo se va a proceder? Tomando en cuenta, claro, ambas versiones, me imagino que también que habrá que ver un estudio, tanto la versión boliviana y la versión chilena, y hasta me remonto un poquito a hacerlo de la historia de la Guerra del Pacífico, las versiones tanto chilena y boliviana. ¿Qué va a pasar a partir de todo esto ahora, Israel? Desde la década del 70, Bolivia no tiene relaciones diplomáticas con Chile. Ya. Hemos roto las relaciones diplomáticas, pero mantenemos otro tipo de relaciones comerciales, por ejemplo, ¿no? Claro. Con el vecino país. Y a lo más que puede hacer nuestra Cancillería respecto a las relaciones con el país chileno es generar un acercamiento, hacer conocer esas versiones de las autoridades, ¿no? Que se tienen en ambos países, y en razón de allí, ¿no? Procurar en las autoridades chilenas que transmiten a sus autoridades jurisdiccionales, porque el Ministerio de Defensa no puede tomar contacto con el juez porque es un hecho ya de prevaricación, no, o sea, no puede, es un delito, que ella no puede tomar contacto directo con el juez y decirle saquen a mis compatriotas, ¿no? Eso es inviable, ¿no? Eso es un delito aún más grave.
pero mediante las autoridades chilenas puedan generar en la jueza chilena, que después de su detención en alto hospicio, que pueda revalorizar el acto, el hecho, ¿no? Y en virtud de esto tiene dos caminos al final, ¿no? Puede disponer inclusive la expulsión del territorio tras esa medida cautelar, es decir, en ese momento los 3 militares ya están purgando una pena, claro, ya están cumpliendo una medida de prisión preventiva en Chile, ¿no? Y la nomenclatura jurídico chilena en este caso también prevé este tipo de salidas alternativas, ¿no? En el que haya un delito, una primera parte de condena y lo segundo, la expulsión definitiva del país, que inclusive puede ir y prohibirles a estos señores que los siguientes 10 años no entren al territorio chileno. No pueden ingresar nuevamente. Es una probabilidad. Sin embargo, los siguientes 90 días, Alessandro, estos 3 efectivos militares van a estar encarcelados en el país chileno. En territorio chileno. Israel, te quiero hacer la cita nuevamente para una futura entrevista porque hay mucha tela de la que cortar sobre esta situación y te queremos siempre agradecer la información y el análisis claro y conciso que siempre tú nos das. Agradecido por la invitación, Alessandro. Muy buen día a la audiencia. Bendiciones en sus hogares. Muchas gracias. Muchas gracias, Israel. Bueno, vámonos rápidamente hasta la ciudad de Santa Cruz con grandes consejos aquí en la mañana de todos.